Un hombre desapareció durante un viaje de pesca en solitario en 2005, esfumándose sin dejar rastro de su lago favorito. Pero 2 años después, un grupo de amigos que exploraba la zona se topó con algo que les heló la sangre. En Puerto Escondido, el amanecer llegaba siempre con la misma cadencia pausada. Manuel Vázquez lo sabía bien. A sus 50 años, este profesor jubilado de biología marina había perfeccionado una rutina que era tan parte del paisaje costero como las propias olas rompiendo contra la arena. Aquella mañana del 17 de junio de 2005, se despertó como siempre, antes de que el sol asomara por el horizonte, con esa energía tranquila de quien disfruta cada día como un regalo. La modesta casa con vista al mar era su refugio desde que se había retirado de la Universidad Autónoma de México tras 30 años dedicados a la enseñanza. Sus manos, curtidas por el sol y el agua salada, buscaron a tientas en la oscuridad su camisa azul a cuadros favorita y su característica gorra roja, regalo de Carlos, su hijo mayor. Cada prenda, cada objeto en aquella casa tenía una historia, un significado. El ritual continuó con un café rápido en la pequeña veranda de madera. Manuel observaba el océano mientras la taza calentaba sus manos, anticipando ya el momento en que estaría navegando en su Esperanza, aquella lancha de madera pintada de azul y blanco que había bautizado con el nombre de su difunta esposa. El mar era su segundo amor, y los viernes, invariablemente, se entregaba a él con la devoción de un fiel a su templo. Con meticulosa precisión, cargó su equipo de pesca en la embarcación, las cañas, la pequeña nevera de poliestireno con los cebos frescos, una botella de agua y su inseparable cuaderno de anotaciones donde registraba cada captura, cada observación del ecosistema marino que tanto amaba. Para Manuel, pescar nunca había sido solo un pasatiempo, sino una extensión de su vida académica, una forma de seguir estudiando el océano, incluso en su retiro. Mientras aseguraba el último de sus aparejos, la familiar voz de Héctor Domínguez, propietario de la tienda local y su vecino desde hacía 2 años, rompió el silencio matutino. ¿Va a traer un dorado hoy, don Manuel?, bromeó Héctor, como hacía todos los viernes, recargándose en la pequeña cerca que separaba sus propiedades. Hoy sí, amigo mío. Siento que hoy la suerte está conmigo, respondió Manuel, sonriendo bajo la gorra roja mientras ajustaba sus gafas con un gesto habitual que todos en Puerto Escondido reconocían. El sol comenzaba a asomar tímidamente cuando Manuel empujó su Esperanza hacia las aguas tranquilas. Teresa Ruiz, dueña del puesto de frutas en la playa, ya estaba instalando su mercancía cuando vio pasar al profesor. Como cada viernes, intercambiaron saludos. Teresa fue la última persona que vio a Manuel con vida. Se veía tranquilo como siempre, relataría después a los investigadores. Me saludó con la mano como todos los viernes, y lo vi cuando ancló en el mismo lugar de siempre. Aquel punto a unos 3 kilómetros de la costa era conocido por los pescadores locales como un buen sitio para dorados y róbalos, donde las corrientes traían cardúmenes con regularidad. Para Manuel era también un pequeño santuario personal, un lugar donde el horizonte se fundía con el cielo y podía sentirse completamente en paz. El día avanzó con la cadencia habitual de Puerto Escondido. Los pescadores fueron y vinieron, los turistas comenzaron a poblar la playa, y los pequeños comercios vivieron su rutina diaria bajo el sol de Oaxaca. Fue solo cuando el cielo comenzó a teñirse con los tonos anaranjados del atardecer que Héctor, mirando hacia el mar desde la puerta de su tienda, sintió la primera punzada de preocupación. Manuel siempre regresaba antes del ocaso. Era parte de su meticulosa rutina, tan predecible como las mareas. Cuando las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el firmamento y no había señal de la Esperanza, Héctor tomó su teléfono con manos temblorosas. «Carlos, soy Héctor.
El vecino de tu padre, dijo cuando la llamada fue contestada en Ciudad de México. Tu padre aún no ha vuelto y hay una tormenta acercándose. Intentó que su voz sonara calmada, pero el miedo ya se había instalado en su estómago como un peso frío. Al otro lado de la línea, Carlos Vázquez sintió el mismo temor inmediato, ese presentimiento oscuro que surge cuando se rompe una rutina inviolable. La Capitanía de Puerto fue contactada inmediatamente. A las 20:15, una embarcación de búsqueda partió hacia la zona donde Manuel solía pescar. La lluvia comenzaba a caer con fuerza, complicando la visibilidad, pero los potentes faros de la patrulla finalmente iluminaron la silueta de una pequeña lancha azul y blanca a la deriva, aproximadamente a 4 kilómetros de la costa, en un área conocida como La Punta. Cuando los oficiales abordaron la Esperanza, encontraron una escena perturbadora en su simplicidad ordenada. Las cañas de pescar estaban organizadas en su soporte, una de ellas con el sedal aún tenso como si estuviera en uso. La pequeña nevera estaba abierta, con algunos cebos todavía frescos, y una botella de agua a medio consumir descansaba en el pequeño banco. Del dueño, sin embargo, no había señal alguna. La noticia del desaparecimiento de Manuel Vázquez se extendió por Puerto Escondido con la rapidez de un incendio en época seca. A la mañana siguiente, mientras la Marina Mexicana iniciaba las búsquedas oficiales, pescadores locales ya habían formado una flotilla improvisada de 12 embarcaciones para recorrer la zona. La comunidad que tanto respetaba al profesor retirado se movilizó con una mezcla de esperanza y temor. Carlos, Miguel y Elena Vázquez llegaron de Ciudad de México esa misma tarde, con rostros marcados por un viaje apresurado y la incertidumbre. Encontraron la casa de su padre exactamente como él la había dejado. La cama hecha con precisión militar, una taza de café lavada y puesta boca abajo en el fregadero para secar. Un libro de Gabriel García Márquez marcado en la página 157 sobre la mesita de noche. 3 días de búsqueda intensiva no produjeron resultados. Las teorías comenzaron a surgir como malas hierbas después de la lluvia. La capitanía sugirió un accidente. Quizás Manuel había caído al intentar recoger un pez grande o durante un momento de desequilibrio causado por las olas. Algunos pescadores locales especulaban sobre corrientes traicioneras en aquella área específica. Un detective de la Policía Estatal de Oaxaca, llegado al 4.º día, planteó la posibilidad de un suicidio, mencionando que Manuel vivía solo y podría haber estado deprimido tras su jubilación. Esta última teoría fue rechazada vehementemente por la familia. Mi padre amaba la vida, estaba escribiendo un libro sobre las especies marinas de Oaxaca y planeaba un viaje a Galápagos en septiembre, protestó Elena, mostrando a los investigadores el ordenador de su padre con capítulos ya escritos y pasajes aéreos comprados. Después de una semana, las búsquedas oficiales se redujeron gradualmente y una semana más tarde se dieron por terminadas formalmente. El caso permaneció abierto, pero con escasos recursos dedicados a él. Para la familia Vázquez, sin embargo, la pesadilla apenas comenzaba. Mientras Elena organizaba papeles en el escritorio de su padre, encontró un sobre amarillento escondido bajo el forro del cajón, conteniendo fotografías recientes de la costa y una anotación en el reverso con las palabras Neptuno II, 1506, 2:30 am, apenas 2 días antes de su desaparición. El sobre amarillento entre los dedos de Elena parecía contener mucho más que simples fotografías. Neptuno II, 1506, 2:30 am. Esas palabras escritas en el reverso de una de las imágenes hicieron que su corazón se acelerara. ¿Qué habría estado haciendo su padre 2 días antes de desaparecer, fotografiando algo en plena madrugada? Con las manos temblorosas, Elena llamó a sus hermanos que descansaban en las habitaciones contiguas. Los 3 se reunieron alrededor de la mesa de la cocina,
examinando cuidadosamente cada fotografía bajo la luz amarillenta. Las imágenes mostraban la costa en penumbra, embarcaciones difusas en la distancia, y lo que parecía ser actividad nocturna en una zona que Miguel identificó rápidamente como el área prevista para el futuro resort. ¿Por qué papá estaría fotografiando esto a esa hora?, preguntó Carlos, pasando sus dedos por el contorno de una embarcación apenas visible en la distancia. Neptuno II, murmuró Miguel pensativo. Necesitamos averiguar qué es. La mañana siguiente, mientras Carlos preparaba su equipaje para regresar a Ciudad de México, Miguel ya estaba en la pequeña biblioteca municipal de Puerto Escondido. Entre periódicos locales archivados y registros portuarios públicos, encontró una breve nota publicada en el diario regional. Yate de lujo, Neptuno II, arriba a Puerto Escondido. Ejecutivos de desarrollos turísticos del Pacífico visitan posible ubicación para nuevo complejo hotelero. En el aeropuerto, el abrazo entre Carlos y sus hermanos fue más largo de lo habitual. Necesito volver al trabajo o perderé mi puesto, explicó con evidente culpabilidad. Enviaré dinero cada semana. Manténganme informado de todo. Mientras el avión despegaba, Elena caminaba por la playa buscando a Teresa. La encontró organizando frutas tropicales en su puesto colorido. Don Manuel estuvo por aquí varias veces en las semanas antes de lo que pasó, dijo Teresa cuando Elena le mostró las fotografías. Parecía preocupado. Una vez lo escuché hablando con Pablo, el pescador viejo, sobre lo que estaba ocurriendo en el Arrecife Norte. No sé más detalles. Esa misma tarde, Miguel entró decididamente en la comisaría local. El delegado Joaquín Fuentes, un hombre corpulento de 50 años con bigote espeso, lo recibió con visible impaciencia en su despacho desordenado. Entiendo su dolor, dijo, tamborileando los dedos sobre su escritorio mientras miraba las fotografías que Miguel había colocado frente a él. Pero estos no son más que fotos borrosas de la costa. Sabemos que es difícil, pero accidentes ocurren en el mar todos los días. Mi consejo profesional: comiencen a aceptar lo sucedido. La frialdad de Fuentes solo aumentó la determinación de los hermanos. Al amanecer del día siguiente, Elena caminó hasta el muelle donde varios pescadores preparaban sus redes. Con el sol naciente reflejándose en el océano, les mostró las fotografías de su padre. La mayoría bajó la mirada o negó saber algo, pero un anciano de piel curtida por el sol y ojos profundos finalmente habló. Soy Pablo. Tu padre y yo conversamos varias veces. Ven conmigo. En un pequeño barracón de madera que olía a sal y pescado seco, Pablo desplegó un mapa gastado de la costa. Aquí, dijo marcando con su dedo nudoso un punto específico. Tu padre vino a preguntarme sobre barcos grandes en esta área. Es una zona protegida, supuestamente. Hay arrecifes antiguos. Le dije que había visto luces y actividad nocturna. No debería haber nada ahí, ¿entiendes? Mientras tanto, en Ciudad de México, Carlos pasaba otra noche de insomnio. A las 3 de la madrugada, miró con resignación el frasco de pastillas para la presión arterial en su mesita de noche. A sus 42 años, nunca había necesitado medicación, pero el estrés de las últimas semanas había cobrado su precio. En Puerto Escondido, siguiendo las indicaciones de Pablo, Elena se posicionó discretamente en un mirador natural con su cámara. Desde allí, podía observar la zona de construcción preliminar, donde placas y marcadores ya delimitaban lo que sería el futuro resort. Fotografió sistemáticamente a trabajadores que parecían estar realizando estudios del terreno y a hombres de traje que señalaban diferentes áreas. Por la tarde, Miguel en su laptop conectada al internet lento del hotel, descubrió algo inquietante. Desarrollos Turísticos del Pacífico había sido multada en 3 ocasiones anteriores por violaciones ambientales en proyectos similares en Baja California y Guerrero.
Una llamada tensa entre los hermanos evidenció las diferentes formas en que el dolor los estaba afectando. «Necesitamos un investigador profesional», insistió Miguel, su voz elevándose. «Las autoridades locales no harán nada». «¿Con qué dinero?», respondió Carlos, frotándose las sienes. «Ya estoy enviando todo lo que puedo». La tarde siguiente, Elena se sentó en la Esperanza, ahora anclada en el puerto. Pasó su mano por el asiento desgastado donde su padre solía sentarse, como si pudiera conectarse con lo que había ocurrido aquella mañana. El barniz desgastado, los pequeños arañazos en la madera, cada marca contaba una historia de años en el mar. Miguel decidió confrontar directamente al capitán del puerto, un hombre delgado con uniforme impecable que pareció encogerse ante sus preguntas directas. «Las búsquedas oficiales fueron cerradas por orden superior», admitió finalmente, visiblemente incómodo. «No puedo decir más». Las noches se volvieron especialmente difíciles para Elena. Durmiendo en la habitación de su padre, frecuentemente despertaba empapada en sudor frío tras pesadillas donde se ahogaba intentando alcanzar una figura borrosa que se hundía en aguas oscuras. Durante una tarde particularmente calurosa, Miguel tomó fotografías con teleobjetivo de la marina privada, donde varios yates de lujo estaban anclados. Se detuvo especialmente en uno, el Neptuno II, una embarcación elegante de líneas modernas que contrastaba con los pesqueros tradicionales del puerto. Al atardecer, los hermanos se reunieron en la veranda. Entre ellos, una caja de cartón contenía el objeto más valioso que poseían, la gorra roja de Manuel, recuperada por la capitanía durante las búsquedas iniciales. Elena la tomó con reverencia, girándola lentamente entre sus manos. Fue entonces cuando notó algo extraño: pequeñas manchas oscuras en la parte interior de la gorra. Acercándola a la luz, su corazón dio un vuelco. Aquellas manchas marrón oscuro parecían sangre seca, completamente inconsistentes con un simple accidente de ahogamiento. Las manchas en la gorra roja cambiaron todo. Elena miró a Miguel, una certeza creciendo en ambos. Su padre no había sufrido un simple accidente. Con manos temblorosas, guardaron cuidadosamente la gorra en una bolsa plástica sellada, y a primera hora de la mañana siguiente se dirigieron al pequeño laboratorio médico de Puerto Escondido. «Necesitamos analizar estas manchas», explicó Elena al técnico, un hombre joven que los miró con curiosidad. «Creemos que podría ser sangre». 3 días después, el delegado Fuentes arrojó el informe del laboratorio sobre su escritorio con evidente desdén. «Manchas orgánicas indeterminadas, probablemente sebo o sangre de pescado», declaró con una sonrisa apenas disimulada. «Están gastando su dinero y mi tiempo en fantasías». Esa noche, en la videoconferencia semanal con Carlos, pudieron ver el agotamiento en su rostro, las ojeras marcadas, la palidez enfermiza. En un momento, cuando creía que la cámara no lo enfocaba, lo vieron tomar una pastilla y beber agua con gesto cansado. «¿Eso es para la presión?», preguntó Elena preocupada. «No es nada», respondió Carlos, guardando rápidamente el frasco. «Solo precaución. El médico dice que el estrés está afectando mi salud». La frustración crecía en igual medida que la convicción de que algo siniestro había ocurrido con Manuel. Tras una semana más de puertas cerradas y miradas esquivas, Miguel propuso una estrategia diferente. «Necesitamos ayuda profesional», afirmó con determinación. «Conozco a alguien en Oaxaca, un ex investigador federal. Si las autoridades locales no harán nada, nosotros contrataremos a quien sí lo haga». Al día siguiente, en un café discreto en el centro de Oaxaca, conocieron a Ramón Soto. A sus 60 años, este hombre delgado con mirada penetrante y manos inquietas que tomaban notas meticulosamente en una libreta gastada, les inspiró confianza inmediata. «He revisado el expediente oficial», explicó Ramón después de escucharlos. «Está lleno de inconsistencias y omisiones convenientes.
La teoría del accidente se aceptó demasiado rápido. Mientras Ramón comenzaba su investigación, Elena tomó una decisión dolorosa. En una llamada tensa con su jefe en Ciudad de México, formalizó su renuncia a la universidad donde enseñaba literatura. «No puedo dividir mi atención ahora», explicó mientras guardaba sus escasas pertenencias en la habitación que había alquilado permanentemente en Puerto Escondido. «Mi padre merece que alguien luche por la verdad con dedicación completa». Las primeras semanas de investigación revelaron detalles inquietantes. Ramón descubrió que el delegado Fuentes, que tanto insistía en cerrar el caso, había adquirido recientemente una propiedad impresionante en la costa. Con discreción, fotografió la nueva casa del delegado, una mansión moderna con vistas al mar que evidentemente superaba las posibilidades económicas de un funcionario público con su salario. Miguel, utilizando sus contactos como abogado, logró obtener documentos confidenciales sobre el proyecto del resort mediante un soborno a un funcionario menor de la Procuraduría Ambiental en Oaxaca. Los papeles revelaban irregularidades en los permisos ambientales y evaluaciones de impacto sospechosamente favorables. La atmósfera en Puerto Escondido había cambiado sutilmente. Cuando Elena entraba en la iglesia local durante celebraciones comunitarias, las conversaciones se apagaban. Los mismos pescadores que habían participado en las búsquedas iniciales ahora evitaban su mirada, creando un vacío invisible a su alrededor. Una tarde calurosa, Ramón estacionó discretamente su automóvil frente a un restaurante exclusivo en las afueras de Puerto Escondido. Con su cámara de largo alcance, fotografió un encuentro entre el delegado Fuentes y un hombre elegantemente vestido que, según comprobaron después, era Alberto Sandoval, representante legal de Desarrollos Turísticos del Pacífico. En Ciudad de México, Carlos revisaba con preocupación sus extractos bancarios. El costo del investigador privado, sumado al mantenimiento de 2 hogares y los constantes viajes, estaba erosionando rápidamente sus ahorros. Sin embargo, cada vez que consideraba reducir gastos, recordaba la gorra manchada de su padre y encontraba fuerzas para continuar. La investigación dio un giro inesperado cuando Elena, siguiendo una corazonada, visitó el muelle donde los pescadores más antiguos se reunían al amanecer. Un hombre mayor, llamado Rodrigo, después de mucha insistencia y miradas nerviosas a su alrededor, finalmente accedió a hablar con ella. «Vi a su padre aquella mañana», confesó en voz baja, constantemente mirando por encima de su hombro. Había otro barco, una lancha rápida, que se acercó a él. Hubo una discusión, gestos airados. No vi más porque tenía que atender mis redes, pero nunca me pareció un simple accidente. Elena intentó convencerlo de hablar con Ramón, de hacer una declaración formal, pero Rodrigo se negó categóricamente. Su miedo era palpable. «Ya he dicho demasiado», murmuró antes de alejarse apresuradamente. La frustración llevó a Miguel a actitudes cada vez más confrontacionales. Durante una reunión pública en el ayuntamiento, interrumpió al funcionario que presentaba los beneficios económicos del futuro resort. «Sabemos que las licencias ambientales fueron falsificadas», gritó, provocando un silencio sepulcral en la sala. «¿Cuánto les pagaron para ignorar el daño a los arrecifes?». Aquella noche, en una videoconferencia tensa, Carlos imploró moderación. «Miguel, tus acusaciones públicas están poniendo en peligro nuestra investigación. Necesitamos ser estratégicos, no impulsivos». Ramón, mientras tanto, había descubierto conexiones financieras sospechosas. Desarrollos Turísticos realizaba pagos sustanciales a una empresa consultora llamada Servicios Integrados del Pacífico, que, tras una investigación minuciosa, resultó ser una compañía fantasma sin operaciones reales. A la mañana siguiente, cuando Elena apenas despertaba, su teléfono sonó con insistencia. Era María, la esposa de Rodrigo,
con la voz quebrada por el llanto y el terror. Mi esposo. Se lo llevaron anoche. 2 hombres vinieron, mostraron placas, dijeron que necesitaban que aclarara unas cosas sobre unas declaraciones. No ha vuelto, y nadie en la policía sabe nada de él. La desaparición de Rodrigo desató en Elena un terror familiar. Era como revivir la pesadilla de su padre, pero ahora con la terrible certeza de que existía un patrón siniestro. Con manos temblorosas, Elena y Ramón acompañaron a María a la pequeña casa de madera donde vivía con Rodrigo. La mujer, entre lágrimas, relataba una y otra vez los acontecimientos de la noche anterior. 2 hombres llegaron pasadas las 11 de la noche. Mostraron identificaciones que parecían oficiales. Dijeron que Rodrigo debía acompañarlos para aclarar unas declaraciones. Sollozaba María, retorciendo un pañuelo entre sus dedos. Me prometió que volvería pronto. No ha regresado. Ramón examinaba meticulosamente la vivienda buscando pistas, mientras Elena consolaba a la mujer. Las identificaciones que mostraron, ¿recuerdas algún detalle? ¿Algún nombre o insignia? Parecían policías, pero ahora ya no estoy segura, respondió María con voz quebrada. Aquella misma tarde, en un cibercafé discreto para evitar posibles vigilancias, Ramón investigaba casos anteriores de desapariciones en la región. Los resultados fueron escalofriantes. En los últimos 5 años, 3 pescadores habían desaparecido en circunstancias similares a las de Manuel. Todos los casos fueron clasificados como accidentes marítimos, a pesar de que nunca se recuperaron los cuerpos. Miren esto, señaló Ramón, imprimiendo las noticias amarillentas. Ernesto Juárez, desaparecido en marzo de 2002. Roberto Mendoza, julio de 2003. Francisco Herrera, enero de 2004. Y ahora, Manuel y Rodrigo. La atmósfera en Puerto Escondido se tornaba cada vez más hostil hacia la familia Vázquez. Al día siguiente, cuando Elena intentó comprar pescado en el mercado local, los vendedores la atendieron con gestos apresurados y miradas evasivas, sin la charla amistosa que caracterizaba el comercio local. Era como si un muro invisible se hubiera levantado a su alrededor. En el aeropuerto, 2 días después, Carlos llegaba con maletas más grandes de lo habitual. Sus ojos reflejaban una determinación nueva cuando abrazó a sus hermanos. «Pedí licencia indefinida», anunció con voz firme. «No podemos hacer esto solos. La empresa entendió que se trata de una emergencia familiar». Juntos, los 3 hermanos acudieron a la delegación para reportar la desaparición de Rodrigo. El delegado Fuentes los recibió con evidente irritación, tamborileando sus dedos sobre el escritorio mientras escuchaba su relato. «Están creando pánico innecesario», sentenció cuando terminaron. «Rodrigo Méndez probablemente se fue a visitar familiares. O quizás huyó de deudas. Pasa constantemente con estos pescadores». Mientras tanto, Ramón había localizado a la viuda de Ernesto Juárez, uno de los pescadores desaparecidos años atrás. La mujer, que ahora vivía en un pueblo cercano, accedió a hablar con él tras múltiples garantías de discreción. Después que Ernesto encontró aquellos barriles en la playa norte, comenzó a recibir amenazas, confesó la mujer en voz baja, como si aún temiera ser escuchada. Dijo que contenían productos químicos que estaban matando los arrecifes. Hizo denuncias que nadie atendió. Una semana después, desapareció durante una salida de pesca. En el pequeño apartamento que habían convertido en centro de operaciones, Carlos analizaba meticulosamente mapas de la costa, marcando con precisión los puntos exactos donde cada persona había desaparecido. Un patrón inquietante emergió. Todos los incidentes habían ocurrido en aguas cercanas a la zona prevista para el futuro resort. El 17 de junio de 2006 marcó exactamente un año desde la desaparición de Manuel. Esa madrugada, la familia Vázquez organizó una sencilla ceremonia en la playa. Habían esperado quizás a una docena de personas cercanas, pero quedaron conmovidos cuando,
al amanecer, decenas de pescadores comenzaron a llegar silenciosamente a la orilla. Uno a uno, formaron una fila solemne en la arena. Cada hombre llevaba puesto un gorro rojo similar al que Manuel siempre usaba. Sin discursos ni declaraciones, encendieron velas en la arena formando la silueta de una embarcación, un homenaje silencioso pero poderoso. Entre los asistentes, una mujer de unos 35 años tomaba discretamente fotografías y notas. Al finalizar la ceremonia, se acercó a Elena presentándose como Gabriela Mendoza, reportera de investigación de un diario nacional. Lo que está sucediendo aquí merece ser conocido más allá de Puerto Escondido, explicó Gabriela, su mirada reflejando una determinación profesional. Llevo meses siguiendo casos de desarrollos turísticos controversiales en la costa pacífica. En Oaxaca, Miguel había descubierto información crucial sobre Fernando Quintero, propietario mayoritario de Desarrollos Turísticos del Pacífico. Revisando archivos periodísticos en la Biblioteca Estatal, encontró fotografías donde Quintero aparecía junto al gobernador en diversos eventos sociales. La revelación más impactante: eran cuñados, un vínculo familiar nunca mencionado en las coberturas sobre el proyecto turístico. Decididos a formalizar sus hallazgos, Carlos presentó una queja oficial en la Procuraduría Federal en Oaxaca, entregando un detallado dossier sobre los múltiples desaparecidos y las irregularidades detectadas en los permisos ambientales. Mientras tanto, Elena y Gabriela recorrían la playa mientras la periodista grababa meticulosamente cada detalle del relato sobre Manuel, las fotografías misteriosas y las conexiones con otros desaparecidos. La investigación comenzaba finalmente a trascender los límites de Puerto Escondido. Ramón, utilizando su experiencia en vigilancia, logró fotografiar secretamente un encuentro entre el delegado Fuentes y Fernando Quintero en un restaurante exclusivo a las afueras del pueblo. Las imágenes mostraban un evidente intercambio de documentos entre ambos hombres. Aquella noche, reunidos en la casa de Manuel, los hermanos Vázquez y Ramón examinaban una línea de tiempo completa que habían construido, conectando cada desaparición con actividades específicas de desarrollos turísticos. El patrón resultaba innegable. Cada incidente había ocurrido poco después que la víctima presenciara o denunciara alguna irregularidad relacionada con el proyecto. Pasada la medianoche, cuando finalizaban la reunión con planes para el día siguiente, el teléfono de Elena emitió el sonido de un mensaje entrante. Al desbloquearlo, todos se quedaron inmóviles ante el texto de un número desconocido. Tengo información sobre su padre y Rodrigo. Trabajé en el Neptuno II. Encuéntreme mañana a las 5 en el Muelle Viejo. Venga sola, me están vigilando. El mensaje brillaba en la pantalla del teléfono de Elena como un faro en la oscuridad. Los tres hermanos y Ramón intercambiaron miradas tensas, conscientes de que este podría ser el avance que tanto habían buscado. Es una trampa, sentenció Carlos inmediatamente, su rostro pálido por la preocupación. Alguien quiere atraerte a un lugar aislado. Es demasiado peligroso. Miguel asintió enérgicamente. Carlos tiene razón. Si alguien realmente quiere ayudar, puede hacerlo de forma segura, no en un muelle abandonado al amanecer. Pero, ¿y si es nuestra única oportunidad de saber qué ocurrió? Respondió Elena, su voz mezclando determinación con un temblor apenas perceptible. Alguien del Neptuno II podría tener respuestas concretas. La discusión se prolongó hasta bien entrada la madrugada. Ramón, que había permanecido en silencio analizando las posibilidades, finalmente intervino con voz pausada. Hay una manera, explicó dibujando un rudimentario mapa del Puerto Viejo. Elena puede acudir, pero Miguel y yo observaremos desde aquí, señaló un viejo barco pesquero permanentemente anclado cerca del muelle. Tendremos visión clara y estaremos a menos de 30 segundos si algo ocurre.
A las 4:30 de la madrugada, mientras Carlos dormía finalmente vencido por el agotamiento, Elena se vistió silenciosamente. Dejó una nota breve sobre la mesa. Preciso hacer esto, no me sigas. Sabía que era arriesgado, pero la posibilidad de obtener respuestas superaba cualquier temor personal. El muelle viejo, una estructura de madera parcialmente podrida que había sido abandonada años atrás cuando el puerto nuevo fue construido, parecía un esqueleto fantasmal en la bruma matinal. Elena avanzaba cautelosamente sobre las tablas que crujían bajo sus pies, mientras a unos 50 metros, Ramón y Miguel observaban desde la cubierta de un barco pesquero, ambos con prismáticos, y el teléfono listo para llamar refuerzos. A las 5 en punto, una figura emergió entre las sombras. Era un hombre delgado, de aproximadamente 40 años, con ojos hundidos y manos que no dejaban de temblar. Su aspecto era el de alguien que no había dormido en días. ¿Jorge Aldama?, preguntó Elena, recordando un nombre que Ramón había mencionado entre los trabajadores del yate. El hombre asintió nerviosamente. «No tenemos mucho tiempo», susurró, mirando constantemente a su alrededor. «Descubrieron que fui yo quien filtró información sobre los depósitos. Me están buscando». Con movimientos rápidos, Jorge extrajo un pendrive de su bolsillo y lo entregó a Elena. Registros de navegación, comunicaciones de radio, todo lo que prueba que estaban allí aquella mañana, explicó en voz baja y apresurada. El Neptuno II estuvo exactamente en la zona donde su padre desapareció, aunque en los registros oficiales negaron haber estado cerca. Jorge sacó su teléfono y mostró a Elena varias fotografías tomadas evidentemente de noche, hombres en la cubierta de un yate lujoso arrojando grandes barriles al océano, claramente visibles bajo los potentes focos de la embarcación. Esto ocurría regularmente, explicó Jorge. Residuos químicos de la construcción, materiales tóxicos que deberían ser procesados, especialmente en tierra. Pero eso cuesta dinero. Y Quintero prefería el método económico. De repente, el sonido de un motor rompió el silencio del amanecer. Un barco de la patrulla costera se aproximaba lentamente al muelle viejo. Jorge se tensó inmediatamente. «Me encontraron», murmuró con pánico en sus ojos. «Tengo que irme. La información en ese pendrive es suficiente para hundirlos». Antes de marcharse, agregó con urgencia: «No confíe en el delegado Fuentes, está en la nómina de desarrollos, recibe pagos mensuales por ignorar todo esto». Sin esperar respuesta, Jorge desapareció rápidamente entre los abandonados barracones de pesca, mientras Elena corría en dirección opuesta, hacia donde Ramón y Miguel esperaban, ahora completamente alertas ante la aproximación de la patrulla. En Ciudad de México, Gabriela Mendoza trabajaba intensamente en la redacción del periódico Nacional. Su escritorio estaba cubierto de documentos, fotografías y notas de su investigación en Puerto Escondido. Con determinación profesional, finalizaba un extenso reportaje titulado «Mar de Silencio, los desaparecimientos misteriosos de Puerto Escondido». «Esto va a generar reacciones», advirtió su editor, revisando el borrador final. «Estás acusando implícitamente a personas poderosas». «Tengo las pruebas», respondió Gabriela sin levantar la vista de su computadora. «Y más importante, tengo la verdad». Mientras tanto, Carlos revisaba en la casa de Manuel el artículo que Gabriela acababa de publicar en la edición digital del periódico. Imprimió varias copias, decidido a distribuirlas en la comunidad para romper el muro de silencio que los rodeaba. En Oaxaca, Miguel se reunía con un procurador federal que un antiguo profesor de Derecho le había recomendado como incorruptible. Con manos ligeramente temblorosas por la emoción, conectó el pendrive de Jorge a la computadora del funcionario. «Esto prueba que mintieron sobre la ubicación del yate», explicó mientras los archivos se abrían, mostrando claramente las coordenadas del Neptuno II el día de la desaparición de Manuel.
La investigación avanzaba en múltiples frentes cuando el teléfono de Elena sonó con urgencia. Era Héctor, su voz transmitiendo pánico. «Vengan rápido, alguien entró en la casa de don Manuel». Los hermanos Vázquez corrieron hasta la casa, encontrándola con la puerta forzada violentamente. El interior estaba revuelto, cajones vaciados en el suelo, libros esparcidos, y el espacio donde estaba la computadora de Manuel, ahora vacío. Todas las notas de investigación, cuidadosamente organizadas en carpetas, habían desaparecido. Ramón fotografiaba metódicamente la escena cuando el delegado Fuentes llegó con 2 oficiales. Su expresión estudiadamente neutra contrastaba con la evidente preocupación en el rostro de los policías que lo acompañaban. «Probablemente ladrones comunes», declaró con desinterés estudiado. «Ocurre mucho en la temporada turística. Roban equipos electrónicos principalmente». Cuando todos se concentraban en la sala principal, Elena se deslizó discretamente hacia la biblioteca personal de su padre. Verificó un escondite secreto que Manuel le había mostrado años atrás. Detrás de un libro falso en la estante, encontró con alivio que la memoria USB que habían ocultado allí semanas antes permanecía intacta. Esa noche, cuando conectaron la memoria al laptop de Carlos, encontraron decenas de fotografías en alta resolución, documentando no solo el vertido ilegal de residuos tóxicos, sino también una imagen borrosa que congeló la sangre de los hermanos. Su padre, Manuel, aparentemente inconsciente, siendo cargado hacia el interior del Neptuno II por 2 hombres, uno de ellos claramente reconocible como el jefe de seguridad de Fernando Quintero. La fotografía borró cualquier duda. Manuel había sido secuestrado. Ahí estaba la evidencia irrefutable que transformaba el caso de una desaparición misteriosa a un crimen premeditado. Los hermanos Vázquez observaban la pantalla del ordenador con una mezcla de horror y vindicación. «Necesitamos ir inmediatamente con estas pruebas a las autoridades federales», sentenció Carlos, cuyo rostro reflejaba una determinación que contrastaba con su evidente agotamiento físico. A la mañana siguiente, los 3 hermanos y Ramón se presentaron en las oficinas del Procurador Federal Alejandro Méndez en Oaxaca. El funcionario, un hombre serio de 50 años con una reputación de incorruptible, examinó las fotografías con expresión grave mientras escuchaba el relato completo. «Esto cambia todo», declaró Méndez, observando específicamente la imagen donde se veía a Manuel siendo transportado inconsciente. «Tenemos evidencia concreta de secuestro y posible homicidio. Voy a solicitar protección inmediata para ustedes». Sin perder tiempo, Méndez tomó su teléfono y marcó un número de acceso directo. «Necesito un equipo en Puerto Escondido inmediatamente», ordenó con voz firme. «Tenemos evidencia de secuestro y posible homicidio relacionado con el caso Vázquez. Sí, prioridad máxima». Esa misma tarde, 2 agentes federales instalaban equipos de vigilancia y alarmas en la casa de Manuel mientras Carlos los observaba con visible alivio. Por primera vez en meses, sentía que no estaban completamente solos en esta batalla. El teléfono de Ramón interrumpió la conversación con un tono de urgencia. Su expresión cambió drásticamente al escuchar lo que le decían desde el otro lado. «Encontraron a Jorge Aldama», informó mientras tomaba su chaqueta y las llaves del coche. «Está vivo, pero apenas». En el pequeño hospital público de Puerto Escondido, Jorge yacía en la unidad de cuidados intensivos, su cuerpo conectado a tubos y monitores que marcaban signos vitales débiles pero estables. Había sido encontrado por pescadores en una playa remota, brutalmente golpeado y abandonado para morir. Ramón se acercó a la cama cuando el médico le permitió unos breves minutos. Jorge, apenas consciente, movió sus labios con enorme esfuerzo. Hablaban sobre el lugar profundo, susurró con voz quebrada. 30 kilómetros, norte,
donde dejaron a su padre. Mientras tanto, Méndez presentaba un mandado oficial en la lujosa marina privada donde el Neptuno II solía atracar. El gerente de la instalación, un hombre de traje impecable, palideció visiblemente al leer el documento. «Lo lamento, señor procurador», balbuceó nerviosamente. «El Neptuno II zarpó anoche. El señor Quintero tuvo una emergencia familiar imprevista. No tenemos información sobre su destino o fecha de regreso. La noticia de que el yate había escapado de la jurisdicción inmediata fue un golpe duro, pero la investigación continuaba avanzando en otros frentes. El reportaje de Gabriela salió publicado en primera plana, acompañado por algunas de las fotografías menos explícitas del pendrive. El impacto fue inmediato. Canales de televisión nacional entrevistaban a la periodista mientras mostraban las imágenes que evidenciaban el vertido ilegal y sugerían conexiones con las desapariciones. Las autoridades locales han ignorado sistemáticamente estas denuncias, explicaba Gabriela frente a las cámaras. Los pescadores que intentaron alertar sobre la contaminación han desaparecido uno tras otro en circunstancias sospechosamente similares. La presión mediática provocó una reacción inmediata del gobierno estatal. El gobernador de Oaxaca convocó una conferencia de prensa apresurada, donde intentó distanciarse de su cuñado. «No tengo conocimiento de las actividades empresariales del señor Quintero», declaró visiblemente incómodo ante las preguntas insistentes de los periodistas. «Si se han cometido crímenes, la justicia debe prevalecer sin importar parentescos o posiciones». Para los hermanos Vázquez, la exposición pública trajo tanto esperanza como nuevos peligros. Una mañana, Elena encontró en el buzón un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía del gorro rojo de Manuel con una mancha roja sobrepuesta que simulaba sangre. El mensaje era claro: alguien quería intimidarlos. Carlos experimentó algo similar cuando contestó una llamada de un número bloqueado. En lugar de palabras, escuchó solo el sonido de agua corriente y un susurro amenazante. La familia entera puede ahogarse. Decididos a no dejarse amedrentar, intensificaron la búsqueda de respuestas sobre el lugar profundo mencionado por Jorge. Miguel consultó mapas marítimos detallados con un capitán retirado de la Marina Mexicana. «Aquí», señaló el viejo marino, marcando un punto a 30 kilómetros al norte de Puerto Escondido. «Es una fosa oceánica, más de 200 metros de profundidad. Las corrientes ahí son traicioneras, perfectas para deshacerse de evidencia». Mientras tanto, Ramón organizaba una operación de búsqueda sin precedentes. Reunió a un equipo de buzos voluntarios especializados en aguas profundas, aunque todos reconocían la dificultad casi imposible de recuperar algo a tal profundidad. «Necesitamos al menos intentarlo», insistió Ramón mientras supervisaba la preparación del equipo especializado en el puerto. «Si podemos recuperar alguna evidencia física». En la Procuraduría Federal, el delegado Fuentes enfrentaba un intenso interrogatorio. Su habitual confianza había desaparecido, reemplazada por un nerviosismo evidente mientras negaba cualquier vínculo corrupto con desarrollos turísticos. «Nunca recibí dinero del señor Quintero», protestaba débilmente. «Nuestra amistad es puramente social. Jamás comprometería mi integridad profesional». Elena, revisando exhaustivamente los archivos recuperados de la computadora de su padre, descubrió algo revelador. 3 días antes de desaparecer, Manuel había contactado a Oceanic Conservation International, una prestigiosa organización de protección ambiental. El correo describía sus preocupaciones sobre los vertidos tóxicos y anunciaba que tenía evidencia fotográfica que enviaría próximamente. Simultáneamente, Carlos recibía un paquete de documentos de México Transparente, una organización anticorrupción que había estado investigando contratos gubernamentales en la costa de Oaxaca.
Los papeles revelaban acuerdos fraudulentos entre la administración municipal y desarrollos turísticos, con sobrecostos inexplicables y adjudicaciones directas sin licitación. El caso cobraba dimensiones cada vez mayores cuando llegó la noticia que cambiaría definitivamente el curso de la investigación. Durante un cateo en la residencia de Fernando Quintero, autoridades federales habían encontrado un cofre oculto tras una falsa pared. Dentro, documentos comprometedores, un teléfono desechable y envuelto cuidadosamente en plástico, el tarjeta de memoria de la cámara de Manuel con una etiqueta manuscrita estremecedora. Profesor entrometido, problema resuelto, 170605. La etiqueta manuscrita en la tarjeta de memoria estremecía por su frialdad. Profesor entrometido, problema resuelto, 170605. Aquellas palabras confirmaban lo que la familia Vázquez había sospechado durante tanto tiempo. El desaparecimiento de Manuel no fue accidental, sino un crimen deliberado. El procurador Méndez convocó inmediatamente a una reunión de emergencia en las oficinas federales de Oaxaca. Con esta evidencia física, podemos emitir una orden de captura inmediata contra Fernando Quintero, anunció mientras los técnicos forenses extraían cuidadosamente las imágenes de la tarjeta recuperada. Quintero está en fuga, informó uno de los agentes. Hemos emitido alertas en todas las fronteras, puertos y aeropuertos. No llegará lejos. Los análisis preliminares confirmaron la autenticidad de las fotografías encontradas en la tarjeta. Eran imágenes tomadas por Manuel la noche antes de su desaparición, documentando meticulosamente los vertidos tóxicos desde el Neptuno II. Las últimas fotos mostraban a trabajadores de la construcción arrojando barriles directamente al océano bajo la supervisión de hombres con uniformes de seguridad de desarrollos turísticos. Mientras tanto, en un operativo coordinado entre la Procuraduría Federal y la Marina, las autoridades localizaron a Óscar Ramírez, capitán del Neptuno II, en un pequeño hotel de Michoacán donde se ocultaba con documentos falsos. El hombre, de 45 años y rostro curtido por el sol, mantuvo una postura desafiante durante las primeras horas del interrogatorio en las instalaciones federales. No sé nada de ningún profesor, insistía cruzando los brazos. El yate nunca estuvo cerca de donde dicen que desapareció ese hombre. Los investigadores, sin embargo, tenían ahora pruebas contundentes. Tenemos los registros de navegación, señor Ramírez, explicó calmadamente Méndez, colocando frente a él las impresiones obtenidas del pendrive de Jorge Aldama. Y también tenemos esto. La fotografía de Manuel siendo cargado inconsciente hacia el yate provocó un cambio visible en la actitud del capitán. Su rostro perdió color mientras sus ojos recorrían la imagen una y otra vez. Fue un accidente inicialmente, murmuró finalmente después de un largo silencio. Él no debería haber resistido. En una sala contigua, Elena y Miguel observaban la confesión a través de un circuito cerrado de televisión. Elena sollozaba silenciosamente, mientras Miguel apretaba los puños hasta que sus nudillos se tornaron blancos. Carlos no había podido acompañarlos. Horas antes, había sido ingresado de emergencia en el hospital de Oaxaca, tras sufrir un episodio de presión arterial peligrosamente elevada. Ramírez, una vez iniciada su confesión, parecía ansioso por descargar el peso de su conciencia. Describió con detalle cómo 2 guardias de seguridad habían abordado la embarcación de Manuel, fingiendo problemas con el motor. Quintero nos ordenó recuperar cualquier evidencia fotográfica, explicó, gesticulando con las manos. Cuando descubrieron la cámara con las fotos de los vertidos nocturnos, el profesor entró en pánico. Reconoció a uno de los hombres como guardia del resort. La grabación mostraba a Ramírez recreando el momento fatídico. Cuando intentó usar la radio para pedir ayuda, lo golpearon con un remo en la cabeza.
Fue un golpe demasiado fuerte. Comenzó a sangrar mucho. Según el capitán, trajeron a Manuel inconsciente, pero todavía con vida al Neptuno II. Quintero estaba furioso, continuó Ramírez. Dijo que el profesor estaba arruinando un proyecto de millones. Ordenó que navegáramos hacia aguas profundas. Lo que siguió heló la sangre de quienes escuchaban. El mismo Quintero supervisó todo. Ordenó atar bloques de cemento al cuerpo y... Ramírez hizo una pausa, incapaz de completar la frase, pero el gesto de sus manos simulando algo cayendo al agua completaba la terrible historia. En el hospital de Oaxaca, Carlos yacía conectado a monitores cardíacos mientras los médicos administraban medicación para estabilizar su presión arterial. El estrés acumulado durante los meses de investigación finalmente había cobrado su precio en su salud. En el puerto de Puerto Escondido, un navío especializado de la Marina Mexicana atracaba entre la curiosidad de los locales. Técnicos y buzos descargaban sofisticados equipos de búsqueda submarina, incluyendo una ROV, vehículo operado remotamente, capaz de descender a profundidades extremas. Elena, en la casa de su padre, empacaba cuidadosamente las pertenencias personales de Manuel, fotografías familiares, su colección de conchas marinas cuidadosamente etiquetadas, las plumas estilográficas que coleccionaba. Cada objeto parecía contar una historia, traer un recuerdo. Por primera vez desde su desaparición, Elena permitía a su mente aceptar que su padre nunca regresaría. Miguel, mientras tanto, participaba en una reunión con abogados de la Procuraduría discutiendo estrategias legales. No solo debemos procesar a los individuos, argumentaba apasionadamente. Desarrollos turísticos como entidad debe responder por estos crímenes. Su cultura corporativa facilitó y encubrió estos actos. Los pescadores locales, ahora liberados del miedo que los había silenciado, se ofrecieron voluntariamente para ayudar a la Marina en la búsqueda. Conocían mejor que nadie las corrientes y particularidades de aquellas aguas. Héctor, el fiel vecino de Manuel, observaba desde la ventana de su tienda cómo el delegado Fuentes era escoltado esposado hacia una camioneta federal. La comunidad entera parecía despertar de una pesadilla colectiva, atreviéndose finalmente a hablar abiertamente sobre lo sucedido. 3 días después, Elena visitó a Jorge Aldama en el hospital. Aunque todavía recuperándose de la brutal golpiza, su condición había mejorado notablemente. «Gracias por su valentía», murmuró Elena, sosteniendo brevemente su mano. «Sin usted, nunca habríamos conocido la verdad». Al atardecer, Ramón y Miguel observaban desde un barco la operación de búsqueda de la Marina. Con prismáticos, seguían atentamente la actividad en la embarcación principal, donde técnicos preparaban el submersible ROV para un nuevo intento de exploración a 200 metros de profundidad. La operación llevaba ya 3 días sin resultados concretos. El área era extensa y las corrientes habían podido desplazar lo que buscaban. Sin embargo, nadie estaba dispuesto a rendirse. Al anochecer del tercer día, mientras Elena preparaba café en la cocina de la casa familiar, el teléfono sonó. Era Miguel, su voz transmitía una emoción contenida. «El comandante de la operación naval quiere vernos inmediatamente en el navío principal. Han encontrado algo». 2 horas más tarde, los hermanos Vázquez subían a bordo del buque de la Marina. El comandante, un hombre de rostro solemne y uniforme impecable, los recibió en la sala de operaciones, donde monitores mostraban imágenes transmitidas desde las profundidades oceánicas. «Encontramos algo a 217 metros de profundidad», informó con tono respetuoso. Los bloques de concreto descritos por Ramírez y restos humanos que parecen corresponder a la descripción física de su padre. El silencio en la sala de operaciones del buque naval era absoluto. Los hermanos Vázquez observaban las imágenes transmitidas desde el fondo marino
con una mezcla de horror y vindicación. Después de más de 2 años de incertidumbre, los restos de su padre habían sido finalmente localizados. «Procederemos con la recuperación mañana al amanecer», explicó el comandante con voz suave pero firme. «Las condiciones de profundidad requieren un protocolo especial. Les recomiendo descansar esta noche». Pero el descanso resultó imposible. Elena, Miguel y Carlos permanecieron despiertos en la casa familiar, cada uno procesando a su manera la confirmación de lo que habían temido durante tanto tiempo. A la mañana siguiente, el Laboratorio Forense de Ciudad de México recibió los restos recuperados. 3 días después, un técnico de bata blanca entregaba un sobre oficial al procurador Méndez. «Correspondencia positiva con las muestras de ADN familiar», confirmó el funcionario con expresión solemne. «La identificación es concluyente». La certeza científica, aunque esperada, golpeó a la familia con renovado dolor. Elena, ahora con la responsabilidad de organizar el funeral que tanto habían postergado, visitó la funeraria local con pasos pesados. «Quiero un ataúd sencillo de madera», indicó mientras recorría el sombrío establecimiento. «Pero debe estar forrado con tela azul». Era el color del océano que tanto amaba. Mientras tanto, Carlos y Miguel viajaron a la Universidad Autónoma de México, donde Manuel había enseñado durante décadas. En su antigua aula, ahora ocupada por otro profesor, recolectaron fotografías y testimonios de colegas y exalumnos para crear un memorial digno de su legado. Los noticieros nacionales transmitían imágenes de Fernando Quintero siendo escoltado por agentes federales en el aeropuerto de Tapachula, capturado cuando intentaba cruzar a Guatemala con documentos falsos. Su rostro, antes arrogante, ahora se ocultaba de las cámaras mientras era conducido hacia un vehículo blindado. El día del funeral, la pequeña iglesia de Puerto Escondido se llenó hasta desbordar. En los bancos delanteros, la familia Vázquez; detrás, funcionarios, periodistas y activistas ambientales; y en los bancos traseros, decenas de pescadores locales con sus mejores ropas, muchos de ellos luciendo gorras rojas similares a la que Manuel siempre usaba. Elena avanzó hacia el púlpito con paso firme a pesar del dolor evidente en su rostro. Su voz, inicialmente temblorosa, ganó fuerza conforme hablaba. «Mi padre murió defendiendo lo que amaba», declaró con emoción contenida. «El mar era su vida, y él dio su vida por él. No murió por accidente ni por casualidad. Murió porque se atrevió a defender la verdad frente a la codicia y la corrupción». Los días siguientes trajeron un torrente de desarrollos. El procurador Méndez convocó una conferencia de prensa donde detalló los avances del caso. Hasta el momento, 12 funcionarios públicos han sido indiciados por conexión con este caso, informó ante decenas de micrófonos, incluyendo al exalcalde y 2 concejales que facilitaron los permisos fraudulentos. En un hotel de Oaxaca, Miguel revisaba meticulosamente documentos legales, preparándose para declarar en el juicio contra Quintero y sus cómplices. Las evidencias acumuladas permitían construir un caso sólido, pero la batalla legal apenas comenzaba. Carlos, buscando un momento de soledad en medio del torbellino mediático, navegó la esperanza hasta el punto donde su padre había desaparecido. Sentado en el mismo lugar que Manuel ocupaba, pasó su mano por el asiento desgastado mientras las lágrimas, contenidas durante tanto tiempo, finalmente fluyeron libremente. Mientras tanto, Elena participaba en una reunión con el nuevo alcalde de Puerto Escondido y un equipo de biólogos marinos. Sobre la mesa, mapas detallados mostraban el área que pronto sería declarada Reserva Marina Manuel Vázquez, protegiendo precisamente los arrecifes que su padre había intentado defender con su vida. En su pequeña tienda, Héctor colgaba solemnemente una fotografía enmarcada de Manuel en la pared principal,
junto a una gorra roja similar a la que su amigo siempre llevaba. Era su forma personal de mantener viva la memoria del profesor que había sacudido la conciencia de toda la comunidad. El juicio contra los responsables avanzaba con testimonios devastadores. Un ex empleado de desarrollos turísticos declaró ante el tribunal: era política de la empresa eliminar obstáculos, fuera comprándolos o intimidándolos. Cuando alguien no aceptaba dinero, pasaban a métodos más definitivos. Una tarde, los tres hermanos visitaron la prisión federal donde Fernando Quintero aguardaba su juicio. No solicitaron hablar con él, simplemente permanecieron frente a su celda durante algunos minutos, observándolo en silencio. El poderoso empresario, ahora vestido con el uniforme gris de prisionero, evitó su mirada durante todo el tiempo. En Ciudad de México, Gabriela recibía el Premio Nacional de Periodismo por su cobertura del caso. Este reconocimiento pertenece realmente a la memoria de Manuel Vázquez, declaró durante la ceremonia, y a la inquebrantable determinación de sus hijos que nunca dejaron de buscar la verdad cuando todas las puertas se cerraban. Al atardecer de un domingo, 6 meses después del funeral, Elena, Carlos y Miguel caminaron juntos hasta la playa. Cada uno llevaba una rosa blanca y una pequeña urna con parte de las cenizas de su padre. En silencio, esparcieron las cenizas sobre las aguas que Manuel tanto había amado, mientras el sol se hundía lentamente en el horizonte. La familia Vázquez finalmente encontraba cierta paz, aunque el proceso contra los responsables continuaría por meses. Sin embargo, aquella sensación de clausura se vio perturbada cuando una carta anónima llegó al despacho de Ramón con información inquietante. Quintero no actuó solo. Pregunte sobre el proyecto Coral Negro. Puerto Escondido fue solo el comienzo. El sobre con el mensaje sobre el proyecto Coral Negro permaneció sobre la mesa durante días, como una sombra que se negaba a desvanecerse. Habían pasado 6 meses desde el funeral de Manuel, y aunque el caso judicial avanzaba firmemente contra los responsables directos, aquella carta anónima sugería que la verdad completa seguía oculta. La casa de Manuel Vázquez, antes un santuario de recuerdos dolorosos, había experimentado una transformación notable. Las paredes, anteriormente cubiertas con mapas y cronologías de la investigación, ahora mostraban fotografías marinas espectaculares, muchas tomadas por el propio Manuel durante sus años como profesor. Acuarios cuidadosamente mantenidos exhibían especies locales, mientras grupos de escolares recorrían las instalaciones, aprendiendo sobre los frágiles ecosistemas que Manuel había intentado proteger. Y aquí tenemos un coral cerebro, explicaba Elena a un grupo de niños fascinados. Mi padre documentó cómo estos organismos están siendo afectados por la contaminación y el cambio climático. Su vida había encontrado un nuevo propósito en este centro educativo improvisado, convirtiendo el dolor en acción. La determinación que había impulsado su búsqueda de justicia ahora alimentaba su compromiso con la conservación marina. Mientras tanto, en Ciudad de México, Carlos participaba en una gala de recaudación de fondos en un hotel elegante. Con traje formal y una confianza renovada, presentaba ante potenciales donantes el programa Becas Manuel Vázquez para estudiantes de biología marina. Mi padre creía que el conocimiento es la mejor defensa contra la destrucción ambiental, explicaba a la audiencia. Cada estudiante que podamos apoyar continuará su legado de protección oceánica. Su recuperación física había sido gradual pero constante. Aunque seguía bajo medicación para la presión arterial, había encontrado un equilibrio saludable entre su trabajo corporativo y su nueva pasión por la conservación marina. A 300 kilómetros de distancia, Miguel recorría una comunidad pesquera en Guerrero, reunido con líderes locales bajo la sombra de palmeras frente al océano. Su traje de abogado había sido reemplazado por ropa casual,
pero su intensidad permanecía intacta. Lo que ocurrió en Puerto Escondido puede suceder aquí si no actúan ahora, advertía, mostrando documentos sobre concesiones costeras similares a las que habían permitido el proyecto que costó la vida a su padre. Tras la resolución del caso, Miguel había renunciado a su bufete corporativo para dedicarse exclusivamente a defender comunidades amenazadas por desarrollos turísticos depredadores. Su conocimiento del sistema legal, combinado con la experiencia adquirida durante la investigación del caso de su padre, lo convertía en un adversario formidable para los intereses inmobiliarios. En Puerto Escondido, Elena y Ramón examinaban minuciosamente la carta anónima sobre el proyecto Coral Negro. Utilizando una lupa, estudiaban los detalles del papel y la impresión, buscando pistas sobre su origen. «Quien envió esto está dentro del sistema», murmuró Ramón, señalando peculiaridades en el membrete apenas visible. «Este tipo de papel se usa en documentos gubernamentales de alto nivel». Siguiendo esta pista, Ramón viajó a Ciudad de México para investigar en archivos públicos. Entre montañas de documentos sobre concesiones de tierras costeras, comenzó a detectar un patrón perturbador que se extendía mucho más allá de Puerto Escondido. «Mira esto», explicó a Elena por videollamada, mostrando un mapa donde había marcado puntos a lo largo de la costa pacífica. 15 ubicaciones en 5 estados diferentes, todas en áreas protegidas, todas con solicitudes de desarrollo turístico presentadas por empresas aparentemente distintas, pero conectadas financieramente. La investigación cobró un nuevo impulso cuando Miguel logró contactar con un asistente arrepentido del senador Javier Mondragón, un político prominente con ambiciones presidenciales. En un estacionamiento subterráneo de un centro comercial en Oaxaca, el joven nervioso entregó a Miguel un pendrive. «El senador lo llama la nueva Riviera Mexicana», explicó en voz baja, constantemente mirando a su alrededor. 15 resorts, 5 marinas, todo en áreas protegidas. Desarrollos turísticos era solo una pieza del rompecabezas. Quintero fue el ejecutor, pero Mondragón es el arquitecto. Mientras tanto, Elena continuaba su labor educativa. Aquella mañana guiaba a un grupo de biólogos internacionales por la recién creada Reserva Marina Manuel Vázquez. Con orgullo, señalaba cómo los arrecifes comenzaban a mostrar signos de recuperación tras solo un año de protección efectiva. Los niveles de toxicidad han disminuido significativamente, explicaba mientras los científicos tomaban muestras. La vida está regresando gradualmente. Carlos, durante un fin de semana en Puerto Escondido, visitó el cementerio local. Frente a la sencilla lápida de su padre, colocó con reverencia su viejo gorro de pescador, desgastado por el sol y el tiempo. «Continuamos tu trabajo, papá», murmuró mientras el viento marino acariciaba su rostro. «Más de lo que podrías imaginar». En la sala del tribunal donde se desarrollaba el juicio contra Fernando Quintero, el acusado mantenía una expresión impasible, mientras el fiscal presentaba evidencia tras evidencia de su participación en el asesinato de Manuel. Su arrogancia inicial había sido reemplazada por una resignación fatalista, sabiendo que enfrentaba una condena segura. Una tarde tranquila, Elena recibió en su casa a Jorge Aldama, ahora recuperado de sus heridas y trabajando como guía turístico ecológico. Con evidente emoción, le mostró las instalaciones del centro educativo, explicando cómo cientos de niños locales habían aprendido sobre la importancia de la conservación marina. «Su padre estaría muy orgulloso», comentó Jorge, visiblemente conmovido. Esa noche, en una videoconferencia tensa, los 3 hermanos discutían los hallazgos sobre el proyecto Coral Negro. «Esta información es explosiva», advirtió Miguel, mostrando documentos que implicaban directamente al senador Mondragón. «Podríamos estar poniéndonos en riesgo nuevamente».
Carlos, observando una fotografía familiar tomada antes de la desaparición de Manuel, reflexionaba sobre el camino recorrido y las decisiones que enfrentaban ahora. La imagen de su padre, sonriente y despreocupado, contrastaba dolorosamente con todo lo que habían descubierto. Al amanecer siguiente, Elena contemplaba desde la playa a los pescadores partiendo en sus embarcaciones, incluyendo la Esperanza, ahora pilotada por un joven aprendiz de Manuel. La vida continuaba su ciclo eterno, recordándole que su lucha, aunque personal, formaba parte de algo mucho mayor. Reunidos en la veranda de la casa de Manuel, los tres hermanos debatían intensamente si debían entregar la información sobre el proyecto Coral Negro a las autoridades o seguir adelante con sus vidas reconstruidas. Su discusión fue interrumpida abruptamente cuando recibieron la noticia de que Fernando Quintero había sido encontrado muerto en su celda, aparentemente por suicidio, pero con un detalle perturbador. Un mensaje rabiscado en la pared decía: «Coral Negro nos observa», una clara indicación de que fuerzas poderosas estaban eliminando conexiones y testigos. El mensaje en la celda de Quintero resonaba como una amenaza explícita. «Coral Negro nos observa». Los hermanos Vázquez intercambiaron miradas que reflejaban determinación renovada. La sospechosa muerte del principal acusado no era coincidencia, sino una señal clara de que fuerzas poderosas intentaban silenciar a quienes pudieran revelar la verdadera magnitud del esquema. «Esto ya no se trata solo de justicia para papá», declaró Elena con firmeza. «Si no exponemos el proyecto Coral Negro, otras familias pasarán por lo que nosotros vivimos». 3 días después, reunidos en una suite de hotel en Ciudad de México por motivos de seguridad, los hermanos Vázquez, Gabriela y un pequeño equipo de periodistas investigativos analizaban meticulosamente cada documento del pendrive entregado por el asistente del senador Mondragón. «El esquema es mucho mayor de lo que imaginábamos», explicó Gabriela, señalando un mapa donde 15 puntos rojos marcaban zonas costeras protegidas. «No es solo un resort en Puerto Escondido, sino un plan sistemático para privatizar y explotar áreas que deberían ser intocables». Mientras tanto, Ramón utilizaba sus contactos en la Procuraduría Federal para mantener activa la investigación sobre la muerte de Quintero. «La teoría del suicidio no se sostiene», argumentó frente al procurador Méndez. «Las marcas en su cuello son inconsistentes con ahorcamiento autoinfligido». Los días siguientes trajeron intimidaciones renovadas. Elena recibió llamadas nocturnas donde solo se escuchaba el sonido de olas rompiendo contra rocas. Carlos encontró una fotografía de su edificio de apartamentos bajo su parabrisas, con una X roja marcando su ventana. Miguel descubrió que alguien había accedido a su computadora mientras estaba en una reunión. Sin embargo, la red de apoyo que habían construido durante la búsqueda de justicia para Manuel ahora se convertía en su mayor fortaleza. Organizaciones ambientales internacionales ofrecieron respaldo público y protección legal. Periodistas de investigación de 3 países diferentes acordaron publicar simultáneamente cualquier hallazgo, garantizando que la información no pudiera ser silenciada. En una conferencia internacional sobre conservación marina en Madrid, Carlos presentó el caso de su padre como estudio emblemático de la conexión entre corrupción gubernamental y crímenes ambientales. Su exposición, respaldada por evidencia irrefutable, generó compromisos de vigilancia internacional sobre los desarrollos costeros en México. Mientras tanto, el procurador Méndez revisaba con detalle el informe de la autopsia de Quintero. Sus anotaciones en los márgenes revelaban inconsistencias que cualquier investigador competente habría cuestionado. «Esto no fue investigado adecuadamente», murmuró para sí mismo. «Fue encubierto deliberadamente». En la Reserva Marina Manuel Vázquez, Elena guiaba a un grupo de investigadores de la UNESCO
que documentaban la recuperación del ecosistema. Estos corales estaban prácticamente muertos hace un año, explicaba mientras señalaba formaciones que mostraban nuevos crecimientos. La naturaleza puede recuperarse si le damos oportunidad. Después de semanas de verificación exhaustiva, Gabriela finalmente publicó su reportaje sobre el proyecto Coral Negro. La investigación apareció simultáneamente en periódicos de México, Estados Unidos y España, acompañada por documentos oficiales y correos electrónicos que vinculaban directamente al senador Mondragón con sobornos millonarios y amenazas a opositores. La cadena nacional transmitió imágenes del senador rodeado por periodistas mientras abandonaba apresuradamente el Congreso. Estas alegaciones son completamente infundadas y calumniosas, declaró visiblemente nervioso mientras sus asesores intentaban bloquear las cámaras y cortar el improvisado encuentro con la prensa. Al día siguiente, miles de manifestantes se congregaron frente al Senado en Ciudad de México. Muchos sostenían fotografías de Manuel y carteles exigiendo justicia ambiental. El mar no se vende, y justicia para Manuel Vázquez. Coreaban mientras las cámaras de televisión transmitían en vivo. En medio del torbellino mediático, los hermanos Vázquez encontraron un momento de tranquilidad en el deck de la casa familiar. Contemplando el atardecer sobre el océano, compartieron un silencio cómplice, reconociendo sin palabras todo el camino recorrido desde aquel fatídico 17 de junio de 2005. 2 semanas después, se realizó la ceremonia oficial de inauguración de la Reserva Marina Manuel Vázquez. El nuevo secretario federal de Medio Ambiente, nombrado tras la renuncia forzada de su predecesor implicado en el escándalo, entregó personalmente la placa conmemorativa a Elena. Esta área protegida representa más que la preservación de un ecosistema valioso, declaró Elena ante las cámaras. Simboliza que la verdad, aunque pueda ser temporalmente sumergida, siempre encontrará su camino hacia la superficie. Al día siguiente, los 3 hermanos, vestidos con trajes de buceo, descendieron juntos a las aguas cristalinas de la reserva. En un acto simbólico que ninguno olvidaría jamás, plantaron un coral especial en memoria de su padre, anclándolo cuidadosamente en un área donde podría prosperar durante décadas. 2 años después del desaparecimiento de Manuel, su legado continuaba expandiéndose. En la universidad donde había enseñado durante 30 años, Elena inauguraba el Aula Manuel Vázquez, un espacio dedicado a formar nuevas generaciones de biólogos marinos con conciencia ambiental y ética. Mi padre creía que el conocimiento sin valor moral es insuficiente, explicó a los estudiantes que llenaban el recinto. Nos enseñó que defender lo que amamos requiere no solo sabiduría, sino también coraje. Una tarde tranquila, mientras Elena organizaba materiales educativos en la veranda que ahora servía como recepción del centro educativo, notó una pequeña figura observando tímidamente desde la entrada. Era una niña de aproximadamente 12 años, con trenzas cuidadosamente peinadas y una libreta apretada contra el pecho. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Elena con una sonrisa. Soy Esperanza, respondió la niña avanzando con determinación. Comencé un club ambiental en mi escuela inspirado por la historia del profesor Vázquez. Queremos aprender a proteger el océano como él lo hizo.